El espiritismo, los fenómenos espiritistas, ¿fraude o verdad? Bien, vamos a entrar de lleno en la respuesta, fijaos. La explicación del 90%, por no decir del 99% de los casos de fenómenos espiritistas son fraude. Son fraude. Fraudes conscientes o inconscientes del médium, unos frutos a veces de la sugestión, otros, la mayoría de ellos, de un montaje que o bien es descubierto a posteriori por los investigadores o testigos, o bien pasado el tiempo, los mismos médiums confesaron. Estamos en el caso a veces de los médiums más importantes de la historia, las hermanas Fox, que son las fundadoras, por decirlo así, del espiritismo, con el tiempo confesaron su fraude. O Daniel Douglas Home, que posiblemente es el médium más importante del siglo XIX y de todos los tiempos, acaba convirtiéndose al catolicismo y confesando los fraudes que cometía. Se han encontrado con fraudes y se han dedicado a desenmascararlos estudiosos del tema como Robert Amadou, Godfrey Raupert, Levington, Toquet, los padres jesuitas Heredia, Palmés o González Quevedo. Aquí tenemos libro de alguno de ellos. Tenemos este libro de Toquet, todo el ocultismo descubierto, todo el ocultisme de Boileau, está en francés, de Toquet. Tenemos el libro de Palmés, que ya citamos en su día, también importante, del padre Palmés, Metapsíquica y Espiritismo, y tenemos el del impresionante padre Carlos María Heredia, jesuita, ¿no? Esta es la edición, una edición más nueva, los fraudes espiritistas de este padre jesuita, al que un día dedicaremos un capítulo. Esta es una edición muy bonita del mismo libro de México del año 1931, que encontré y me gustó tener. Pues bien, hay una amplia bibliografía de investigadores que descubren fraudes. Muy determinante fue la comisión científica de finales del siglo XIX, dirigida por un gran científico, el ruso Dmitri Mendeleev. Seguramente os suena porque es el creador de aquella tabla periódica de los elementos que tanto hemos sufrido en nuestros estudios en bachillerato. Dicha comisión fue creada para estudiar a los médiums más famosos de su tiempo, en el siglo XIX. Concluyó con esta valoración: los fenómenos mediánicos son el producto de movimientos inconscientes o de un engaño consciente, y en su conjunto el espiritismo es una superstición. Es interesante, fijaos, el caso de un personaje muy singular, Harry Houdini, el gran prestidigitador, sí, que se dedicó a desentrañar los trucos de los médiums y espiritistas y a denunciarlos. Su historia representa muy bien la historia de miles de personas, a veces sencillas, ¿no?, y torturadas, engañadas en su buena fe en momentos tan dolorosos como la muerte de un ser querido, ¿no? Que esto es lo que hacen los espiritistas y magos sin escrúpulos, también hoy en día, engañar a mucha gente que tiene necesidad de saber algo de sus difuntos, ¿no? Pues bien, Houdini perdió a su madre y esto le sumió en una gran depresión. Quiso paliar esta depresión teniendo noticias de ella desde el más allá. Y asistió entonces a sesiones espiritistas para evocar el espíritu de su madre, acompañado del que quería ser su mentor y su guía en este camino, que no era otro que Sir Arthur Conan Doyle, el gran creador de Sherlock Holmes, que era un ferviente espiritista y cuya mujer incluso ejercía también de medium. Pues bien, Houdini, ilusionista, escapista habilísimo, percibió inmediatamente en cada una de las sesiones en que estuvo los trucos, las mentiras de los médiums. Desde entonces se vengó por todos los pobres engañados de buena fe, dedicándose a descubrir y denunciar a los farsantes. Con esto responderíamos a una parte importante de los pretendidos fenómenos espiritistas, fraudes, así de claro. Pero aquí
por honradez intelectual, hay que hacerse una pregunta. Entonces, ¿todos los llamados fenómenos espiritistas son fraudes? ¿No hay ninguno de ellos que responda, digamos, a otra causa conocida o desconocida? Bien, vamos a apuntar esto. Existe una parte reducida de los pretendidos fenómenos espiritistas que, descartada la posibilidad de fraude, no tienen explicación natural o científica aparente. Una parte muy reducida, pero a la que hay que encontrar una respuesta. Bien, vamos a ver cuáles son las hipótesis que hay para responder a estos casos exiguos, pocos fenómenos espiritistas que no tienen respuesta, que no aparecen como fraudes. Vamos primero a las hipótesis que vamos a desechar. Primero, la hipótesis espiritista. Está claro que es la que desde el principio hemos combatido aquí y que la Iglesia excluye totalmente. Y que podríamos formular así. Los fenómenos espiritistas en todas sus variedades son causados por los espíritus de los difuntos que entran en contacto con los vivos por medio de un medium. Esto lo rechazamos, evidentemente. El espiritismo ha querido presentarse a veces incluso como ciencia, ¿no? Incluso han colaborado con eso algunos científicos, como el doctor Richet, gran fisiólogo, pero aquí que cayó en no pocas ocasiones en la trampa de los espiritistas. Es uno de los grandes investigadores del tema y quiso dar a esta ciencia el nombre de metapsíquica, ¿no? En realidad se trata, casi podríamos decir, de un uso caprichoso, abusivo del término. No existe ninguna prueba científica de contacto con los difuntos. La medicina, la psicología, la física han puesto en evidencia una y otra vez la ingenuidad de la pretendida ciencia espírita. Pero se puede afinar más sobre esta teoría espiritista, ya que muchos de sus partidarios le añaden la llamada teoría fluídica. Atención, distinguen en el hombre el cuerpo material, el alma y un principio intermedio, lo que llaman el periespíritu. Este sería como un fluido sutil que en los médiums brota del organismo material. También acompaña este periespíritu al alma después de la muerte y es el medio por el cual se establece la comunicación entre los médiums y los difuntos. Esta teoría afirma que en el hombre hay algo que es capaz de exteriorizarse fuera de los límites de su cuerpo. Todo esto gratuitamente, claro está. Este supuesto fluido se ha querido equiparar alocadamente incluso en busca de justificación científica con las radiaciones invisibles de la física moderna. Eso sería, en definitiva, lo que se supone que se desprende del cuerpo humano en forma de fluvios en las materializaciones o en las ectoplasmias, ¿no? Que algunos creen haber fotografiado, ¿no? O que se le ha dado el nombre también, lo hemos oído muchas veces, del aura. Los espiritistas tomaron esta teoría del mesmerismo y de los magnetizadores. Hablaremos un día de Anton Mesmer, ¿no? Bien, esta idea de la existencia de un fluido magnético que sería el causante de la mediumnidad y de fenómenos tan variados como levitaciones, raps, ectoplasmias, materializaciones. Todo ello, por lo tanto, desmentido por las investigaciones, ¿no? Y por la misma ciencia. Hipótesis espiritista rechazada. Segunda hipótesis. Y esta hipótesis la he recogido porque es divertida, no por otra razón, pero es muy, muy simpática, pero del todo, evidentemente, pueril. Segunda hipótesis que, curiosamente, la guarda entre las hipótesis el doctor Givier. Es un doctor de la segunda mitad del siglo XIX que había sido bacteriólogo francés y que fundó el Instituto Pasteur de Nueva York, pero que era un gran espiritista, formó a su alrededor un singular grupo de apasionados por el espiritismo, y sus puntos de vista solían ser profundamente anticatólicos. Tiene varios libros, yo tengo alguno suyo en francés, l'espiritisme, fakirisme occidental, y luego tiene 2 o 3 que no conozco,
pero en los cuales pues resbala hacia posiciones a veces un poco, como digo, sorprendentes, ¿no? Hipótesis nómica le llama Givier, ¿eh? Y cuando digo nómica hablo de nomos, sí, de nomos. Según esta teoría existe una categoría de seres, un mundo inmaterial que vive junto a nosotros y manifiesta su presencia en ciertas condiciones. Seres conocidos en todas las épocas con el nombre de genios, hadas, silvanos, duendes, trasgos, elfos, gnomos, ¿eh? También son conocidos como elementales o espíritus elementales, porque son una categoría de seres mitológicos relacionados directamente con los elementos de la naturaleza, ¿eh? De la que se les considera formadores o protectores. Según la creencia popular, los elementales se encuentran en otra dimensión distinta a la material en la que nos movemos nosotros. Se cree que los animales y los niños pequeños, por conservar una sensibilidad más pura, tienen la capacidad de percibirlos, ¿eh? Son invocados en rituales de brujería, de alquimia. Bien. En el siglo XVI, el alquimista y astrólogo Paracelso, suizo, sistematizó la información sobre los pretendidos elementales en un tratado, el tratado Liber de Nymphis, Sylphis, Pygmeis et Salamandris et de Ceteris Spiritibus, ¿eh? Tratado de las ninfas, silfos, pigmeos, salamandras y otros seres, publicado en 1566. Se basaba en la teoría de los elementos naturales, esta sí, de los elementos naturales sistematizados por Empedocles y por Aristóteles en la antigua Grecia, pero evidentemente llevando aquellas teorías a visiones fantásticas. Según Paracelso, las 4 categorías de elementales son las siguientes: gnomos o duendes, que serían los espíritus de la tierra, los elementales de la tierra; ondinas o nereidas, las del agua; sílfides o elfos, los del aire; y salamandras o dragones, los del fuego. Bien, dejo a vuestra consideración esta teoría. Tercera teoría o hipótesis, la telepática. El medium obtendría información por transferencia de pensamientos no de los difuntos, sino de las mentes de las personas presentes en la sesión o de personas alejadas de la persona también que hace la consulta en concreto. Se sostiene que este punto de vista estaría de acuerdo con los hechos reconocidos de la hipnosis y con los resultados de la telepatía experimental, pero es algo totalmente en mantillas, por decirlo así. Cuarta teoría, hipótesis sobrenatural. Es cierto que algunos fenómenos de los que tratamos se parecen a los que desde la fe cristiana contemplamos como milagros, y que se producen por intervención divina. La Biblia habla de ellos constantemente y la Iglesia tiene que dilucidar constantemente cuando en su seno se producen verdaderos milagros y cuando no. Curaciones, conocimiento de cosas ocultas, xenoglosia, levitación, sutileza de los cuerpos, visiones. No difieren, sino en algo fundamental, los fenómenos espiritistas de estos milagros, y es en la causa. Cuidado, que esto es muy importante, la causa. Aquí la causa es Dios. En los fenómenos espiritistas está por dilucidar cuál es la causa. Nunca en las manifestaciones espiritistas la causa sería la intervención divina, jamás, ni de sus ángeles, ni de sus difuntos con el consentimiento divino, no. Ya que las prácticas espiritistas son supersticiosas e idolátricas, condenadas por la tradición judeocristiana y su revelación desde la misma Biblia, y por lo tanto, en ellas, Dios no puede ser causa jamás, porque iría contra su verdad y su naturaleza misma. Bien, vamos ahora a otras hipótesis que son con las que nos vamos a quedar fundamentalmente, unas hipótesis que de alguna manera podemos admitir desde la fe. Primero, hipótesis precientífica. Fenómenos que ahora parecen inexplicables pueden en el futuro, con el avance de la ciencia, ser explicados sin recurrir a hipótesis espiritistas.
Está claro. Aquí cabría aprovechar para hacer una clasificación de fenómenos que va a ser importante, ¿no? Tishner, en su obra muy importante, Introducción a la parapsicología, este libro lo tengo aquí encuadernado, distingue entre fenómenos psíquicos y fenómenos psíquicos, estas dos clases de fenómenos paranormales o espiritistas, ¿no? Fenómenos psíquicos o fenómenos físicos. Los fenómenos psíquicos es lo que se llama parapsíquica o criptestesia o percepción extrasensorial. Y luego están los fenómenos físicos, que son la parafísica. Bien. La primera, la parapsíquica, se subdividiría en telepatía y clarividencia. Y la segunda, los fenómenos físicos, se subdividirían en telequinesia o movimiento de objetos a distancia y teleplastia, las materializaciones y ectoplasmias. Muchos autores críticos consideran que la mayoría de los fenómenos físicos, fijaos, de los físicos, son pura superchería, donde podría haber algunos casos dudosos que podrían explicarse en el futuro por la ciencia, es en los fenómenos psíquicos, la telepatía o el conocimiento a distancia. Bien. Vamos a la última hipótesis. Hipótesis demoníaca. Es sostenida no solo por autores católicos, sino también por autores profanos, como el investigador Godfrey Raupert, que se dedicó a desenmascarar falsedades espiritistas y se convenció de la existencia del demonio gracias a esa labor. En sus libros Modern Spiritism o The Dangers of Spiritualism y otros libros apunta la acción del demonio en algunas ocasiones en las sesiones espiritistas. También el neurólogo de Montpellier, Joseph Grasset, en su libro L'occultisme, Gerd et aujourd'hui, y el hipnotismo y la sugestión, que está traducido al castellano, mantiene también la misma posición. Esta opinión de la acción del demonio viene propiciada también por el hecho de que las supuestas comunicaciones antagonizan, las comunicaciones de los difuntos, quiero decir, antagonizan violentamente con las verdades de fe, como la divinidad de Cristo, la expiación, la redención, el juicio, fomentan el agnosticismo, el panteísmo, la reencarnación. La Iglesia, no obstante, es muy prudente al dictaminar cada caso y en muy pocos de ellos va a percibir la acción demoníaca como causa. Existe, y esto es importante decirlo, una providencia divina ordinaria que libera al hombre en muchas situaciones, de muchos males físicos. Esto lo solemos decir, ¿no? Nos había podido pasar algo peor, pues es verdad. O se hunde una casa y solo hay un herido cuando había tanta gente que se libra a última hora. Hay como una providencia divina ordinaria en el mundo material. Claro que sí, en el mundo físico. Pues lo mismo se puede decir en el orden espiritual. Dios nos libra de muchos peligros espirituales. No siempre el demonio se sale con la suya, ¿no? Sino que Dios deshace sus planes. No siempre que un hombre imprudente abre una puerta a Satanás, Dios va a permitir que éste se manifieste, ya que en su providencia, grande y misericordiosa, Él libera a los hombres muchas veces. Pero no se trata de ir abriendo puertas, porque cuantas más puertas abrimos al demonio, más posible es que éste se cuele. Yo no soy nada crédulo con los casos de intervención demoníaca, posesión, obsesión, etc. Eso no quiere decir que no crea en ellos, pero no soy excesivamente crédulo. Que el demonio nos tienta y atormenta es verdad, porque el combate cristiano es ese, el que ayuda a las almas a caminar, se da cuenta de que el demonio actúa contra ellas. Y lo notamos en nuestra propia carne, la lucha del demonio continuamente. Pero casi siempre los medios ordinarios por los que actúa la gracia de Dios son suficientes para liberar al hombre del mal y del pecado, ¿no? ¿Qué ha de hacer una persona pues, que se ha acercado pues, a sesiones espiritistas o que
o que ha hecho magia, etc. Lo primero que ha de hacer es una confesión sincera, arrepentirse, y después, en gracia de Dios, recibir con frecuencia el cuerpo de Cristo, volver a la vida cristiana, a la oración, a la devoción a la Virgen, para que se mantenga a raya a la vieja serpiente con la que se ha flirteado, evidentemente. Pero generalmente con eso será suficiente. No obstante, en muy limitadas ocasiones existen casos de verdadera obsesión y de posesión diabólica muy dramáticos, y los sacerdotes se encuentran a veces con ellos, en los cuales es el sacerdote exorcista el que debe intervenir desde pues la seguridad del encargo que le ha dado la Iglesia. Demuestra esto como esta práctica es una vía. La práctica del espiritismo es una vía que se abre imprudentemente para una acción destructiva del demonio sobre las personas. Vamos a las conclusiones que van a estar dentro, evidentemente, de lo que es la doctrina católica. Primero, los fenómenos espiritistas son, en su gran mayoría, fraudes. Segundo, no obstante, existen un porcentaje pequeño de ellos que no tienen explicación natural o científica conocida hasta el momento. Tercero, compete a los investigadores continuar estudiando dichos fenómenos, ya que la ciencia es limitada y no lo sabe todo. Podrían responder a algunos de estos fenómenos a leyes naturales que todavía no conoce el hombre. Cuarto, se desecha la explicación espiritista de que dichos fenómenos se deben atribuir a la acción de espíritus de los difuntos que actúan por mediadores humanos, ya que es contraria a la doctrina católica. Quinto, podrían darse casos muy limitados de acción demoníaca. Solo a la autoridad eclesiástica compete dirimir estos casos. Sexto, participar de prácticas espiritistas u ocultistas es un pecado grave contra la fe.